Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy viernes 18 de noviembre del 2022. Esta mañana tengo un tema bien importante que explicarles porque el gobierno ha vuelto a presentar una cuestión de confianza ante el Congreso. Esta vez no ha sido rechazada preliminarmente por este último poder del Estado, sino que el primer ministro pudo acudir al hemiciclo y presentar su cuestión de confianza ahí mismo, de forma oral, como dictan las normas, acompañado de su gabinete. Recordemos que la primera cuestión de confianza que presentó días atrás estaba relacionada a un proyecto de ley que había presentado el Poder Ejecutivo y que buscaba derogar una norma que precisamente regulaba la cuestión de confianza. Lo que hizo el Congreso en ese momento fue decirle al Poder Ejecutivo que su cuestión de confianza no era atendible, por lo que establecía esa misma ley que el gobierno pretendía derogar, en cuanto ésta señalaba que el gobierno no puede hacer cuestión de confianza sobre temas que son de competencia exclusiva del Congreso. Y se respaldó además en que el Tribunal Constitucional había visto una acción de inconstitucionalidad contra esa misma ley y la había declarado infundada, convalidando pues su constitucionalidad. Yo sé que todo esto suena bien complejo, pero dicho en sencillo, el gobierno quiso hacer una cuestión de confianza y el Congreso manejó el tema como si esta ni siquiera se hubiera presentado, diciendo que el pedido no era legalmente atendible. Y para fortalecer aún más su posición, mandaron al archivo ese proyecto de ley sobre el cual el gobierno pretendía hacer cuestión de confianza. Como quien dice, aquí no pasó nada, sigamos pues como de costumbre. Pero ayer el gobierno volvió a la carga con un segundo pedido de cuestión de confianza, solo que ahora las cosas se dieron de manera distinta. Lo que hicieron es presentar un nuevo proyecto de ley en la mañana, poco después de las 9, y horas después el propio Aníbal Torres se presentó físicamente en el Congreso con sus ministros para que le permitan hacer esa cuestión de confianza ahí mismo de manera oral, como se debe hacer, y consiguió hacerlo. Así que ahora les voy a explicar todos los detalles y las implicaciones políticas de este segundo pedido de confianza, que es bueno que podamos entender. Les decía que el gobierno ha hecho una cuestión de confianza sobre un nuevo proyecto de ley que había presentado esta misma mañana de ayer. El proyecto también busca derogar una ley existente, como pasó en el caso anterior, pero estamos hablando esta vez de una ley que regula el derecho al referéndum. Fíjense cómo este tema desde la óptica del gobierno se ve de la siguiente manera, o ellos dicen que lo ven de la siguiente manera. Para el gobierno, el Congreso ha emitido leyes que buscan de alguna manera maniatar al Ejecutivo, digamos, en lo que éste quiere hacer. La primera cuestión de confianza se refería a una ley que, piensan ellos, buscó maniatarlos en su capacidad de presentar, para la redundancia, cuestiones de confianza. Y esta segunda cuestión de confianza se refiere a una ley que, piensan ellos, buscó maniatarlos en su capacidad de promover referéndums para, por ejemplo, convocar a una asamblea constituyente. ¿Cuáles son concretamente los argumentos del Ejecutivo en esta segunda cuestión de confianza? Dicen que el Congreso ha impuesto con esta segunda ley, que es la ley 31399, limitaciones al derecho ciudadano al referéndum, que es, según señalan, un, entre comillas, derecho del pueblo, reconocido por la Constitución y que constituye, según Torres, el principal mecanismo de democracia directa en el país. Por tanto, no se justifica a su criterio que esta ley restringe ese derecho al referéndum en lo que se refiere específicamente a plantear reformas a la Constitución. Incluso habla Torres de que este derecho debe ser ejercido de forma absoluta, dando a entender que quien lo ejerce es, entre comillas, el pueblo, o lo que los abogados constitucionalistas conocen como el poder constituyente, y que este no tiene limitaciones. Dice Torres también que esta ley 31399 es una ley ordinaria, así que perfectamente puede ser derogada, incluso cuando haya sido evaluada por el Tribunal Constitucional y este no haya encontrado inconstitucionalidad en ella. En consecuencia, lo que exige el Poder Ejecutivo con su cuestión de confianza es, entre comillas, volver las cosas al estado anterior. Además, para evitar que se cuestione, digamos, la procedencia de esta segunda cuestión de confianza por no estar referida a una competencia específica del Ejecutivo, que es justamente una exigencia de esa otra ley que regula la cuestión de confianza que el gobierno no pudo derogar antes, lo que dice Torres es que el gobierno tiene un eje de política pública relacionada al fortalecimiento del sistema democrático y que es en el marco de ese eje que se hace este pedido. Muy bien, ahí están los argumentos de Aníbal Torres que he tratado de exponer de la manera más objetiva posible. Ahora voy a tratar de explicarles el otro lado de la discusión. Lo que es cuestionable de la posición de Torres es que este dice que quiere volver a como las cosas eran antes, como si la ley 31399 les hubiese cambiado las cosas significativamente o añadido, digamos, restricciones que la Constitución antes no contemplaba.
Pero lo cierto es que la ley 31399 podría no existir y no cambiaría mucho la situación, probablemente no cambiaría nada, porque la Constitución ya es bien explícita en decir que cualquier intento de modificar la Constitución o, digamos, convocar a una asamblea constituyente tiene necesariamente que pasar por el Congreso. Esto lo dice en su artículo 206. Así que, digamos, esto puede no gustarle al Ejecutivo, pero es lo que dice textualmente la Constitución. Fíjense, ¿qué es lo que quiere hacer el gobierno en la práctica? Pues quiere, por razones políticas, promover una asamblea constituyente, pero como sabe que no tiene los votos en el Congreso para aprobar las reformas constitucionales que serían necesarias para que ello ocurra, lo que quiere hacer es convencer de que en realidad no se tiene que pasar por el Congreso para aprobar tal cosa, que basta que se consiga una determinada cantidad de firmas y que con eso se obligue, digamos, a convocar a una asamblea constituyente, incluso en contra de lo que opine o decida el Congreso. Lo que está diciendo Torres es que esto normalmente se podía hacer, pero es la ley 31399 la que ha impuesto una restricción que antes no existía. Esto es falso, como les explicaba. Esa restricción ya existía y la ley 31399 solo la ha de alguna manera reflejado o repetido. Así que esta podría no existir, esta ley podría no existir y el gobierno tampoco estaría en la capacidad de hacer lo que hoy quiere hacer. Es decir, la ley podría terminar derogándose y seguirían ellos estando impedidos de ir por el camino de la aplicación directa, digamos, de la Constitución como pretenden para poder hacer que se convoque por referéndum, digamos, a una asamblea constituyente. Aníbal Torres está, creo yo, plenamente consciente de ello y las razones por las que presenta esta segunda cuestión de confianza no son legales, sino son políticas. Quiere aprovechar este caballito de batalla de la asamblea constituyente para conseguir más respaldo político coyuntural para el gobierno. Hay, por supuesto, un grupo no menor de ciudadanos que estaría a favor de que se hagan cambios a la Constitución o se convoque incluso a una asamblea constituyente. Pero la manera para canalizar esa aspiración política es ganar una elección legislativa, no presidencial. Dicho de otro modo, si un partido o grupo de partidos quieren convocar a una asamblea constituyente, lo que tienen que hacer es ganar control sobre el Congreso en las elecciones legislativas. Pero lo que suele pasar en el Perú es que sale elegido un gobierno que no tiene mayoría en el Congreso y no puede armar una coalición de bancadas dentro de este que apoye, digamos, una convocatoria asamblea constituyente y por tanto lo que busca es forzarlo desde el Poder Ejecutivo. Y claro, lo oculta diciendo que es en realidad el pueblo, entre comillas, quien lo pide. Pero si el pueblo lo hubiese pedido, habría elegido una coalición de bancadas mayoritarias en el Congreso que estuvieran pues de acuerdo con esto. Y tal cosa no ha ocurrido. Mal que le pese al gobierno, la elección del Congreso es tan legítima como la elección del presidente. Y el Congreso es, de hecho, por cómo está conformado, más representativo de la voluntad de la ciudadanía que el propio presidente. El argumento entonces de Aníbal Torres de que el derecho al referéndum es, entre comillas, absoluto, es en realidad un intento de desconocer la separación de poderes, buscando anular a un poder del Estado legítimamente elegido, el Congreso en este caso, y desconocer también la naturaleza de nuestro sistema político como una democracia representativa con algunos mecanismos de democracia directa, pero que no están pensados en sobreponerse, digamos, en todos los casos a los poderes constituidos. Por darles un ejemplo para evidenciar cómo se ve esto, digamos, llevado al absurdo, no se podría pedir un referéndum, aun cuando se tuviesen muchísimas firmas para ello, que tenga como objetivo, digamos, eliminar la democracia o eliminar los derechos humanos. Ok, la intencionalidad detrás de todo esto se aprecia además cuando Torres dice que, entre comillas, venimos en son de paz, o que, entre comillas, no vengo a presentar el proyecto de ley para cerrar el Congreso. Pero inmediatamente después afirma él, a manera de amenaza, que podría presentar dos cuestiones de confianza en simultáneo si realmente quisiera cerrar el Congreso, porque nada le impide hacerlo, dice él. Este es un cambio importante en la discusión porque normalmente hemos hablado de la posibilidad de disolver el Congreso con dos cuestiones de confianza negadas de manera secuencial, es decir, una después de la otra. Pero esta forma de entender la cuestión de confianza como si admitiera la posibilidad de presentar dos en simultáneo revela que para Aníbal Torres esto no se trata de defender la política del gobierno, sino que se trata eminentemente de tener a la mano, digamos, una arma de ataque política y, digamos, él acaba de descubrir o dice haber descubierto una forma de hacer que esa arma genere el máximo daño posible en el menor tiempo posible, vía esta presentación en simultáneo.
Y luego hace otra interpretación de la Constitución en el sentido de que para disolver el Congreso, este tendría que haber, entre comillas, rehusado dos cuestiones de confianza, y que según él, el término rehusar debe entenderse en sentido amplio. Es decir, si el Congreso declara improcedente una cuestión de confianza, eso también cuenta, en su opinión, como si hubiera habido, digamos, una negativa explícita que aplica para el conteo necesario para disolver el Congreso. Dicho de otro modo, Aníbal Torres está dando a entender explícitamente que para él la cuestión de confianza anterior, que fue considerada, entre comillas, no atendible, ya podría considerarse como la primera bala de plata, como se dice coloquialmente. Es decir, que no faltarían dos, sino solo una negativa más para proceder con la disolución del Congreso. Sería increíble que el Congreso no pudiera darse cuenta de que eso es textualmente lo que está dando a entender Aníbal Torres. En fin, no desaprovechó Torres tampoco la sesión de ayer en el Congreso para volver a decir que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, debería estar a su criterio en la cárcel, y también se lanzó con todo un comentario sobre cómo la ciudadanía está molesta porque no ve que se esté trabajando bien en temas de educación, salud, seguridad ciudadana y otros más. Pero evita decir Torres que todos estos temas sí son de responsabilidad directa del Poder Ejecutivo y del gabinete que él preside, porque aquí el gobierno podría y debería estar haciendo cosas y la verdad es que no está haciendo nada muy relevante. Muy bien, veamos un poco las reacciones a lo ocurrido ayer. El presidente Castillo salió a decir que, abro comillas, invoco a restablecer la democracia ciudadana, como si esta, cierro comillas, como si esta estuviera hoy no funcionando. La congresista de Renovación Popular, Gladys Echaíz, dijo por su parte que esta acción del gobierno, abro comillas, trae consigo una carga de coacción, porque si no se aprueba, entonces se considera que no se le ha otorgado la confianza, cierro comillas. El ex congresista Richard Arce señaló que, abro comillas, esta es la política del chaveteo, porque evidentemente ya no tienen ninguna salida en el Ejecutivo, cierro comillas. Y finalmente el congresista de Perú Libre, Jaime Quito, afirmó que, abro comillas, exigimos que el Ejecutivo venga al Congreso a pedir la segunda cuestión de confianza, cierro comillas, puesto que no se puede seguir permitiendo, entre comillas, el autoritarismo y la dictadura del Congreso. Así fue como él las calificó. Dijo esto Quito después de que se le negara al presidente Castillo la autorización para viajar a México para la cumbre de la Alianza del Pacífico, pero sí se autorizó que vaya a un gabinete binacional en Chile. Quito está planteando que se presente una nueva cuestión de confianza por supuestamente bloquear el Congreso al ejercicio de la política de gobierno en materia de relaciones exteriores, al negarle pues varias pedidos de autorización de viajes al presidente Castillo. ¿Qué va a pasar entonces? El Congreso se va a tomar un tiempo más para responder y lo hará seguramente en su siguiente sesión, pues no puede tardarse más que eso. Probablemente vuelva a declarar improcedente esta segunda cuestión de confianza, como hizo con la anterior. Con el escalamiento del discurso de confrontación del primer ministro, podría ocurrir que esta vez sí salga a decir que hubo aquí una negativa de facto a la cuestión de confianza. O peor aún, podría salir a decir que ya hubo dos. Esto último me parece más improbable, pero sí creo que Torres bien podría ir por el camino de decir que ya se habría negado, al menos una cuestión de confianza si se declara improcedente la que se acaba de presentar ayer. Aquí hay otro detalle interesante que requiere mayor discusión legal, pero lo voy a dejar planteado simplemente para que vean cómo nos puede llevar por caminos diferentes. Pensemos en la siguiente pregunta. Cuando se presenta una cuestión de confianza respecto de un proyecto de ley, ¿qué es exactamente lo que se exige? ¿Se exige solamente que se le dé trámite a ese proyecto de ley o se exige que, necesariamente sea aprobado? Porque una alternativa, que tiene el Congreso es otorgar la confianza, hacer que luego ese proyecto de ley pase por las comisiones y finalmente mandarlo al archivo más adelante. Lo que sí me parece que no tendría justificación alguna es que el gobierno pretenda que el proyecto de ley se apruebe sin siquiera pasar por comisiones, que se apruebe hoy mismo, Ahí sí sería pues indubitable que lo que busca el gobierno es anular al Congreso en el ejercicio de sus competencias exclusivas. Ok, voy a dejar aquí el podcast porque ya me extendí un poquito más de la cuenta, pero quedo atento a cualquier duda, pregunta o comentario que puedan tener y seguimos conversando y tratando de explicar más en detalle este tema. Que estén muy bien, ya nos escuchamos pronto. Adiós.